Hoy analizaremos un emotivo texto de homenaje dedicado al músico Min Yoongi por su cumpleaños, el cual se centra en el profundo consuelo que su honestidad le brinda a sus seguidores. Y bueno, para entrar directo en materia, la fuerza emocional de este homenaje se multiplicaría significativamente si anclamos todas estas afirmaciones generales en ejemplos tangibles de la obra del artista. Exacto, aterrizar las ideas. Sí, porque el problema de las frases hermosas que encontramos aquí, o sea, cosas como que él transformó heridas en arte, o que habló cuando no sabíamos cómo expresar lo que sentíamos, es que al final terminan funcionando como un escudo. Un escudo conceptual, digamos. Ajá. El autor se esconde detrás de la abstracción. Nos menciona la tristeza, el miedo, la ansiedad como grandes conceptos. Pero el texto se detiene abruptamente ahí. Nunca nos especifica cuáles fueron esas heridas. Claro. No nos dice qué canciones sirvieron como ese refugio, ni qué momentos de su historia personal ilustran la lucha. Y al carecer de estos detalles, pues el material corre el riesgo de sonar como una carta de admiración genérica, ¿sabes? Totalmente. Como yo entiendo el texto a partir de mis notas, la debilidad actual radica en asumir que el lector va a poner todo ese contexto que falta por su cuenta. Sí, el autor asume demasiado. O sea, si tú eliminas el nombre de Yoongi y pones el de, no sé, casi cualquier otro cantautor que escriba sobre temas difíciles, el texto seguiría funcionando igual. Y ese es el problema. Y un homenaje tiene que sentirse absolutamente singular. Es como decir que una pintura es desgarradora solo por la intensidad de sus colores oscuros, pero sin mencionarle jamás al espectador que se trata de un paisaje que retrata a un hombre aferrado a un barco en medio de una tormenta brutal. Me encanta esa analogía. Necesitas mostrar esa tormenta específica de este artista para que el lector realmente aprecie el color de su supervivencia. ¿Me explico? Le diste al clavo. Construyendo sobre esa imagen de la tormenta, el cerebro humano simplemente no se emociona con puros conceptos abstractos, se emociona con imágenes concretas. Ajá, con lo visual, lo palpable. Exacto. A menudo, cuando escribimos sobre sentimientos abrumadores, pensamos que poner palabras en mayúsculas como la lucha, la esperanza, la resiliencia, ya con eso hacemos el trabajo pesado. Pero esas palabras son contenedores vacíos hasta que los llenas de realidad. ¿Y cuál sería la sugerencia práctica aquí? La sugerencia es integrar referencias sumamente específicas a la trayectoria o a la discografía de Yoongi, que demuestren, con pruebas en mano, cómo abordó estos temas difíciles. O sea, dar evidencia. Exactamente. La idea no es hacer una biografía exhaustiva, no nos interesa eso, sino usar pinceladas precisas que sirvan como evidencia indiscutible de esa vulnerabilidad. Entiendo. Si yo estuviera editando esto, buscaría un momento específico en lugar de hacer declaraciones tan generales. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el autor escribe, cada canción que escribiste lleva una parte de tu historia. Para anclar esto, yo mencionaría directamente cómo sus letras sobre decidir entre comer o tomar el autobús en sus primeros años o su descripción tan cruda de la fobia social validaron los miedos reales de su audiencia. Sí, esa es la evidencia que buscamos. Pero, a ver, me surge una duda. ¿Existe el riesgo de que al detallar tanto terminemos sonando como un artículo de Wikipedia en lugar de un homenaje? Ese es precisamente el límite que debemos cuidar. Pero mira, la diferencia entre un artículo de Wikipedia y un ancla emocional radica en cómo tejes el dato histórico con el sentimiento. Claro, la conexión. O sea, un artículo te diría, en 2016 lanzó un mixtape hablando de su fobia social. Punto, súper seco. Sí, pero un homenaje bien anclado diría, cuando desnudaste tu fobia social en aquel primer mixtape, le diste a millones el vocabulario para entender su propio aislamiento. Oh, wow. Sí, hay un mundo de diferencia ahí. No estás sobreexplicando el evento, asumes que el lector conoce la obra, pero traes ese recuerdo a la superficie para justificar la gratitud. Veo claramente a qué te refieres. ¿Podemos nombrar un momento de inflexión clave? Contrastar, por ejemplo, la crudeza de esas luchas internas en sus primeros años de carrera con el mensaje de liberación que proyecta hoy en día. Ajá. Con solo mencionar un concepto clave, le estás diciendo al lector, yo estuve allí, yo escuché esto y sé exactamente el dolor del que estamos hablando. Esas pequeñas anclas de realidad hacen que la gratitud que viene después se sienta realmente ganada. Totalmente de acuerdo.
Y bueno, una vez que tenemos todas estas hermosas piezas de evidencia sobre la mesa, todas estas anclas concretas, la pregunta inevitable es, ¿cómo las vamos a organizar? La estructura. Así es. Transformar la estructura actual, que ahora mismo funciona como una simple lista de agradecimientos, hacia una progresión narrativa sobre la evolución del artista, profundizará enormemente el impacto del mensaje. Hablemos de esa debilidad estructural, porque la noté bastante. Ahora mismo el escrito es emocionalmente plano en su progresión. Si no hay movimiento. Comienza con gratitud, continúa con más gratitud, hace una pequeña pausa para agradecer de nuevo y termina con adivinaste, gratitud. Es demasiado de lo mismo. Exacto. El material señala que hemos visto tu crecimiento y menciona cómo el joven que soñaba se convirtió en un artista influyente, pero, falla por completo en construir una verdadera tensión narrativa alrededor de ese viaje. Al no contrastar la oscuridad del principio con la luz del presente de una manera puramente estructural, el clímax emocional como que se diluye. Y mira, la falta de contraste es uno de los asesinos silenciosos más comunes en la escritura emocional. Si todo el texto es pura luz, si todo es una celebración eufórica desde la primera hasta la última línea, el lector se insensibiliza rapidísimo a esa brillantez. ¿Te acostumbras? Exacto. Un texto necesita sombras para que la luz tenga significado. Necesitas llevar al lector al fondo del valle emocional antes de pedirle que celebre la vista desde la cima de la montaña. Pensándolo desde una perspectiva un poco más mecánica, es como el ecualizador en una consola de sonido, ¿no? A ver, explícame eso. O sea, si tienes todos los controles, los bajos, los agudos, el volumen maestro, todos empujados al máximo desde el segundo 1 de la canción, no obtienes un tema poderoso. Claro. Solo obtienes un ruido saturado que te lastima los oídos. Necesitas la vulnerabilidad acústica como más silenciosa al principio para que cuando el bajo finalmente caiga en la parte de la celebración, el impacto sea casi físico. Esa analogía del ecualizador ilustra perfectamente el problema. La sugerencia concreta para el autor es reestructurar el escrito para curar un viaje emocional claro. Ajustar los niveles. Exacto, debemos comenzar ajustando los niveles hacia la vulnerabilidad y la oscuridad. Hablar de los miedos, las heridas, la incertidumbre. Luego, transitar por la fase de resistencia, explorando su esfuerzo y su pasión por la música. Y ya finalmente, subir todos los controles al máximo para el impacto expansivo, mostrando cómo se convirtió en un refugio para millones, y ya ahí culminamos en la celebración de su cumpleaños. Entiendo perfectamente hacia dónde vamos, pero me surge una duda genuina sobre la intención del autor. Dime. Cuando alguien escribe una carta abierta o un tributo tan personal, suele buscar que se sienta como un flujo de conciencia, muy crudo, muy íntimo. ¿No existe el riesgo de que al imponer una estructura narrativa tradicional, con su introducción, su conflicto y su clímax, terminemos asfixiando esa intimidad y hagamos que se sienta, artificial? Es un miedo súper común entre los escritores, pero la realidad es contraintuitiva. La estructura es el vehículo que permite que la intimidad sobreviva el viaje desde la mente del autor hasta el corazón del lector. Ah, interesante. Un flujo de conciencia desordenado es inmensamente catártico para quien lo escribe, porque está viviendo las emociones en tiempo real. Pero para quien lo lee, suele ser abrumador, confuso o simplemente repetitivo. Te pierdes en el texto. Sí. Al estructurar la carta como un viaje narrativo, no estás falsificando la emoción. Estás tomando de la mano al lector y asegurándote de que no se pierda en el camino. Estás curando la experiencia para que ellos sientan el impacto con la misma intensidad que tú lo sentiste al escribirlo. O sea, estás construyendo el andamiaje invisible que sostiene toda la emoción. Exactamente. Si aplicamos esto directamente al borrador, el autor de hecho ya tiene las piezas perfectas esparcidas por todo el texto. Podríamos empezar agrupando todas las menciones sobre las partes difíciles de la vida, la ansiedad, el miedo, todas en el primero o segundo párrafo. Esto establecería el conflicto humano de inmediato. Sí, y luego el autor tiene una frase bellísima sobre el joven que soñaba con producir música. Ese debería ser nuestro pivote. El punto de giro. Ajá. Si movemos esa frase hacia la mitad del texto, se convierte en el punto de inflexión estructural. Marca el instante preciso en que la adversidad empieza a transformarse en arte, cuando la balanza se inclina. Claro,
Y una vez que cruzamos ese puente narrativo, el terreno ya está preparado para abrir paso a la celebración global, que el autor introduce más adelante con Hoy en tu cumpleaños. Me encanta. Al reorganizar estos bloques, pasamos de tener un muro monolítico de puros agradecimientos a tener una verdadera historia de redención. Tal cual. El lector siente primero el peso asfixiante de la dificultad y gracias a eso puede sentir el profundo alivio del agradecimiento al final. Ese feliz cumpleaños deja de ser un simple saludo de calendario y se convierte en la celebración de una victoria compartida. Espectacular. Y bueno, ahora que hemos establecido este viaje narrativo sólido y lo hemos anclado con evidencia concreta, nos queda un último estrato por pulir. Y tiene que ver con la microestructura, con la textura misma de las palabras. Y esto nos lleva a un aspecto fascinante de la escritura persuasiva. El uso estratégico de la variación en la longitud y estructura de las oraciones evitará que la repetición retórica pierda su fuerza y mantendrá la atención del lector afilada hasta el último punto final. Sí, porque si miramos de cerca la ejecución técnica del borrador, encontramos una debilidad sintáctica muy clara. A ver, cuéntame. El autor confía de manera casi exclusiva en un recurso llamado anáfora, que es la repetición deliberada de palabras al inicio de frases consecutivas. Ah, sí. Yo veo bloques enteros construidos así. O sea, el texto dice, personas que encontraron, y la siguiente línea es, personas que encontraron, seguida inmediatamente por personas que siguieron. Ajá. Y luego, un par de párrafos después, el patrón regresa idéntico con celebran tú, celebran tú, celebran tú. Y ya hacia el clímax tenemos una lista larguísima de gracias por. Ahora, para ser justos, repetir el inicio de una frase es un recurso poético milenario. Se usa en discursos políticos, en sermones, en poesía, pero aquí el autor lo usa casi como un formato predeterminado para cada idea nueva. El problema nunca es el recurso en sí, sino la dosis. Claro, la cantidad. Su uso ininterrumpido a lo largo de todo el texto crea una monotonía severa. Existe un fenómeno psicológico llamado habituación cognitiva. Nuestro cerebro está evolutivamente diseñado para prestar atención a los cambios, a las anomalías, a lo novedoso. Y si todo es igual, el cerebro se apaga. Exactamente. Si usas una estructura repetitiva una vez, en un momento crucial, el cerebro del lector se detiene y dice, atención, esto es importante. Pero si usas ese mismo patrón rítmico en el primer párrafo, en el segundo y en el tercero, el cerebro rápidamente asume que este es simplemente el ruido de fondo normal del texto. Deja de registrar el significado. Así es, en ese momento la mente del lector empieza a saltarse líneas. Básicamente, si todo el texto está formateado para hacer un énfasis dramático, entonces nada es un énfasis dramático. Totalmente. La repetición deja de ser poética en el instante exacto en que el lector puede predecir cómo va a empezar tu próxima oración antes de que sus ojos siquiera toquen el papel. Indudablemente. Por lo tanto, la sugerencia es intervenir la arquitectura de estas frases y romper el patrón rítmico de manera intencional. ¿Romperlo cómo? Necesitamos que el autor reserve la repetición paralela exclusivamente para el clímax del homenaje. Al limpiar el resto del texto de estas repeticiones, nos aseguramos de que cuando la ráfaga de anáforas finalmente ocurra al cierre, se sienta arrolladora y profundamente emotiva, precisamente porque el cerebro no la estaba esperando. Claro, generar el impacto por sorpresa. La clave está en intercalar oraciones más largas, reflexivas y de estructura variable con estas afirmaciones cortas y directas. A ver, veamos cómo reescribiríamos esto en la práctica. Tomemos la sección intermedia de las personas que, en lugar de tener 3 oraciones separadas así súper machaconas, que empiezan igual y detienen la fluidez de la lectura, podríamos condensarlas. Sí, agruparlas. Podríamos unirlas en una sola oración fluida y compuesta. Algo como personas que encontraron consuelo en tu música, valor en tus palabras y la fuerza necesaria para seguir adelante cuando llegó la canción correcta. Al fusionar estos fragmentos, mantenemos intacto el mensaje de impacto colectivo, pero aceleramos el ritmo de lectura y eliminamos ese tropiezo inicial repetitivo. Me parece un arreglo perfecto. Y respecto al bloque final, esa larga lista de gracias por,
Yo sugiero fuertemente mantenerla tal cual hacia el final. Sí, ahí sí funciona. Funciona de maravilla como cierre emocional y catártico. Sin embargo, para que opere a su máxima capacidad, debemos aplicar la teoría del contraste rítmico. Imagina preceder esa lista con un párrafo denso, compuesto por oraciones mucho más complejas, de longitud variada, quizás ricas en descripciones sutiles y pausas reflexivas. Ah, entiendo. De esa forma, vienes leyendo a un ritmo pausado, serpenteante, y de repente el texto cambia de marcha y te lanza esta ráfaga rítmica de agradecimientos cortos, directos y potentes. Exacto. El contraste de velocidad hace que cada gracias golpee con muchísima más fuerza. Y fíjate que considerando que el destinatario de este texto es un músico y productor extraordinario, tiene un sentido poético maravilloso que la prosa que lo celebra posea su propia musicalidad impecable, ¿no crees? ¡Qué bonita forma de verlo! Que el autor entienda dónde poner el silencio, dónde extender la melodía y dónde dejar caer el crescendo narrativo. Es una forma de rendir homenaje no solo a través del mensaje, sino a través del medio mismo. El texto base ya tiene un corazón tan genuino y una intención tan pura que aplicar estos ajustes no alterará en lo más mínimo su esencia. Al contrario, Lo va a elevar. simplemente estamos afilando la herramienta. Estamos quitando las distracciones estructurales y rítmicas para que ese mensaje de gratitud cruce la distancia entre el autor y el lector con una puntería absolutamente perfecta. Bueno, hemos recorrido un camino analítico muy completo hoy en esta revisión. Recapitulando los 3 ejes fundamentales que abordamos, primero, para evitar que este hermoso homenaje se sienta como una carta genérica, el autor debe anclar sus elogios abstractos en ejemplos tangibles y específicos de la trayectoria de Jung. Vital. Segundo, para evitar la fatiga emocional del lector, es crucial construir un arco narrativo claro que contraste la oscuridad de la adversidad en los primeros párrafos con la luz del triunfo hacia el final. El famoso contraste. Así es. Y tercero, para mantener la atención del lector afilada, hay que romper la monotonía sintáctica, variando la estructura de las oraciones y reservando todo ese poder de la repetición retórica únicamente para el clímax. Son 3 pasos sumamente concretos que transformarán un buen borrador en una pieza de escritura verdaderamente inolvidable. Totalmente. Así que invitamos a nuestro oyente a tomar estas herramientas y aplicarlas a su texto. Juega con el ecualizador de tus emociones, mueve esos bloques narrativos, añade la textura de las canciones específicas que te marcaron y por favor envía de vuelta el material revisado. Sí, nos encantaría leerlo de nuevo. Nos encantará dedicar un espacio en una futura charla para ver cómo ha evolucionado y ganado potencia. Al final del día, los mejores homenajes no intentan ser perfectos o omnipresentes, intentan ser reales. Son aquellos que te permiten ver la textura de las heridas y sobre todo, escuchar el latido humano que encontró la manera de seguir adelante. Sigan escribiendo y sigan desafiando su propia voz.